Vamos para Éxodo, capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 31. Dice la palabra de Dios: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Están perdidos en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Qué es esto que hemos hecho, que hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre todos ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampando junto al mar, al lado de Pihairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver jamás. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis callados. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y yo he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por un recio viento del este toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, y tenían las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos en medio del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.
Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su gente de a caballo. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar se volvió en su fuerza cuando amanecía. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la gente de a caballo, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquella gran obra que Jehová hizo contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Hasta ahí la palabra de Dios. Puede tomar su asiento. Uno de los pecados más comunes, más comunes, que los seres humanos cometemos o hemos cometido, es cuestionar a Dios, es desconfiar de Dios, es negar a Dios cuando suceden las cosas. Los que no conocen al Señor, o nosotros cuando no conocíamos al Señor, solíamos decir ¿por qué Dios no hace nada? Otros decían Dios no existe. Incluso hasta el día de hoy aquellos que no creen en Dios dicen Dios no existe. Entonces lo niegan, desconfían de Él y niegan, ¿sí?, o cuestionan al Dios que hizo el universo. Y normalmente niegan a Dios, desconfían de Dios o dicen que no existe un Dios porque sus preguntas, según ellos, no tienen respuesta. ¿Sí? Y dicen, bueno, ¿por qué Dios no hace nada con tal situación? ¿Por qué Dios, si Dios existe, no hace tal o cual cosa? ¿Sí? Entonces, como ellos en su mente no pueden entender quién es Dios, tienen muchas preguntas que según ellos no tienen respuesta. Pero los incrédulos no encuentran respuesta, pero Dios las tiene. Pero nosotros los cristianos sí tenemos la respuesta. Nosotros debemos conocer, entender y aceptar quién es Dios y lo que ha hecho. Dios es un Dios soberano y ha hecho todas las cosas para su gloria. ¿Sí? Nosotros debemos conocer, entender y aceptar. ¿Sí? Porque no alcanza con conocer o entender, sino simplemente conocer, entender y aceptar, ¿sí?, la soberanía de Dios y que Él ha hecho todas las cosas para su propia gloria. Y antes de entrar de lleno a este glorioso capítulo donde Dios libera a su pueblo una vez más de sus enemigos, porque Él ya lo había sacado con manos poderosas, quería hacer esta introducción, ¿sí? Porque tenemos que pensar en esto. ¿Por qué Dios no hace nada en esta situación? ¿Por qué Dios no hace nada cuando tal o cual caso? ¿Sí? ¿O por qué Dios permite estas cosas? Ahora, la palabra de Dios nos enseña que Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. Y nosotros debemos conocer, aprender y aceptar esto como cristianos, como hijos de Dios. Aunque no entendamos a Dios en su totalidad, pero sí debemos entender, aceptar y conocer lo que Él nos ha revelado, que es su palabra. ¿Sí? Y me gusta mucho cómo el Catecismo de Westminster, en su primer pregunta, todos ya lo conocemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? La enseñanza para los cristianos, para los niños y para toda la familia. Primer pregunta del Catecismo de Westminster. La pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De esa manera somos enseñados en la palabra de Dios y que el fin principal del hombre, o sea, el hombre ha sido creado para glorificar a Dios y para gozar de Dios para siempre. Hay otro catecismo, ¿sí?, que se llama Leche para los pequeños, para los más pequeños. En su cuarta pregunta dice esto, cuando nosotros le preguntamos y catequizamos a nuestros niños,
¿sí? Cuando le enseñamos la palabra de Dios, debemos preguntarle a nuestros niños, ¿sí? ¿Por qué Dios te creó a ti y todas las cosas? Y la respuesta que los niños deben dar y que nosotros debemos dar, para su propia gloria. O sea, Dios nos creó para su gloria. Dios creó todas las cosas para su gloria. Por eso, cuando nosotros tenemos una perspectiva humana de las cosas, ¿sí? O centrada en el hombre, nosotros tenemos desequilibrios, tenemos duda, pecamos, desconfiamos de la grandeza de Dios y de su gloria. ¿Sí? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué desconfiamos? Porque no estamos viendo lo glorioso que es nuestro Dios. Y eso es un problema. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas de una manera teocéntrica, ¿sí? Con Dios en el centro de todas las cosas son diferentes. Pero cuando nosotros vemos la situación, nuestra vida, todo el pasar de nosotros en este mundo de una manera antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre, las cosas no tienen sentido. Si nosotros miramos desde la perspectiva del ser humano como hombres, que el hombre es el centro y Dios es su siervo, las cosas no tienen sentido. Pero cuando nosotros vemos a Dios sentado en su trono, viendo la gloria de Dios y que Él hace todas las cosas para su gloria, nuestra visión cambia. Y ahí sí podemos tener respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver en este texto de Éxodo capítulo 14 es que el pecado no deja que nosotros veamos la gloria de Dios. El pecado no deja ver la gloria de Dios, del versículo 1 al 14. El pecado no deja ver la gloria de Dios. En el versículo 1 y 2, Dios le da una orden a Moisés. Dios ha matado a los primogénitos de Egipto. Los egipcios han echado al pueblo de Israel. Le han dado oro, plata, vestidos, animales, y los echaron. Había clamor en todo Egipto. Ahora Dios le dice a Moisés: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparé junto al mar. Dios pone a su pueblo en esta situación. Dios encierra a Israel entre el mar y el desierto y endurece el corazón de Faraón para que los persiga. Es Dios provocando esto. Ahora, Faraón y los egipcios habían visto las 10 plagas que Dios había derramado sobre ellos. Y ellos aún siguen insistiendo. En la 10ª plaga ellos le piden por favor a los egipcios que se vayan. No querían saber nada con Israel. Ahora habían entendido, de una manera temporal, que Dios era su Dios y que no podían vencerlo. Ellos le piden por favor váyanse. Nuestros niños han muerto. Pero fue cuestión de horas que ellos se endurecieron y se hacen esta pregunta. ¿Qué nos pasó en el versículo 5? ¿Qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Ahora ellos ya dejaron de pensar, por causa de su pecado, dejaron de pensar en sus muertos, en sus primogénitos que habían muerto, por causa de la plaga de Dios. Y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Hemos dejado ir a esta nación de esclavos que nos servía. Nuestra mano de obra gratuita se ha ido, vayamos a buscarlo. Se habían olvidado del Dios de ese grupo o de esa nación de esclavos que había hecho estas maravillas. Rápidamente ellos se olvidan. Parece que no ha sido suficiente las 10 plagas que han sufrido como nación y ellos persiguen a Israel con la intención de recuperarlo. ¿Sí? Se han olvidado de lo que Dios ha hecho para rescatar a este pueblo. Dios había sacado a su pueblo con mano poderosa. Es el detalle del versículo 8. El versículo 8
al final dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Sí? Ahora, el pecado no deja ver la gloria de Dios. Y nosotros vemos de esta parte los egipcios, pero también tenemos a los israelitas. Faraón con todo su ejército van a perseguir y a querer recuperar a Israel. Y ahí está Dios pastoreando a su pueblo en el desierto, pero que le ha dado una orden. Quédense, acampen entre el mar y el desierto. ¿Sí? Dios los pone en esta situación, ellos no lo saben. Cuando ellos ven acercarse a los egipcios, ellos claman a Jehová. ¿Sí? Ven acercarse al ejército egipcio y claman a Jehová, pero al mismo tiempo, versículo 10 al 12, al mismo tiempo se quejan de Moisés y le empiezan a echar la culpa a Moisés de haberlo puesto en esta situación. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hasta ahí está bien. Clamaron a Jehová. Pero ¿qué dice el versículo 11? Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? Ellos habían salido de una esclavitud de 430 años. Dios lo había sacado con una manera poderosa, con 10 plagas. Dios había mostrado parte de su gloria en todo esto y que Él era el único Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora venía a rescatarlos, porque le había hecho una promesa a su amigo Abraham y lo iba a cumplir. Incluso Moisés saca los huesos de José. ¿Sí? José había dicho, Dios los va a liberar, los va a visitar, lleven mis huesos con ustedes porque yo no voy a quedarme para siempre en Egipto. Y esto se cumplió. Y ahora ven a los egipcios tras ellos y empiezan a temblar, claman y empiezan a quejarse, diciéndole a Moisés, ¿por qué nos sacaste? Como que si Moisés tenía alguna capacidad súper poderosa para haberlos librado de la mano de Faraón. Había sido Dios. Entonces el pecado en los israelitas tampoco deja ver la gloria de Dios. Al ellos estar quejándose con Moisés, se están quejando realmente de Dios, de este Dios que le había hecho todas las cosas buenas y los estaba liberando. Al no ver la gloria de Dios por causa de su pecado, ellos dicen, hubiésemos preferido quedarnos como esclavos en Egipto y sufriendo antes de morir en el desierto. Estaban siendo desagradecidos, ¿sí? Ya en un lapso de muy poco tiempo habían perdido su confianza en Dios. Y no es que Dios había desaparecido. Dios estaba con ellos. ¿De qué manera? Con la nube de gloria de día y una columna de fuego de noche. O sea, Dios nunca se apartó de ellos. Miren lo que dice el versículo 21 y 22 del capítulo 13 de Éxodo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios estaba con ellos, pero ellos estaban viendo a los egipcios y murmurando en contra de Moisés, y inevitablemente murmurando de Dios que estaba con ellos. O sea, si Faraón no pudo vencer a Dios en Egipto, ¿qué les hacía pensar de que lo iba a vencer en el desierto junto al mar? El pecado es así. Engaña nuestro corazón y no nos deja ver la gloria de Dios. El pecado no nos deja ver la gloria de Dios. Ellos habían visto también, al igual que los egipcios, ellos habían visto del lado bueno cómo Dios peleaba por ellos y había enviado las 10 plagas, cómo Dios convirtió el Nilo en sangre, cómo mató a sus primogénitos y toda la manera en que Dios los había salvado y redimido y rescatado. Ahora el pecado de ellos no deja ver la gloria de Dios. Ellos habían salido con mano poderosa, con animales, con plata, con oro, con vestidos. Ellos salieron con gran riqueza, ellos despojaron a Egipto. Pero ellos no pueden ver esto.
Ellos ahora están murmurando a causa de su incredulidad contra Dios y contra su siervo Moisés. Ahora la pregunta es, ¿qué más tenía que hacer Dios para que ellos crean que el Señor era un Dios soberano? Porque Dios estaba con ellos. La columna de nube y de fuego no se había apartado. Ellos estaban entre el mar y entre el desierto y que se venía acercando los egipcios, pero Dios estaba ahí. Dios estaba con ellos. Pero su pecado no les permitía ver la gloria de Dios. ¿Qué más tenía que hacer Dios para que ellos crean en el Señor soberano? Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero acá tenemos un hombre de fe. Versículos 13 y 14. A pesar de la crítica, a pesar de la incredulidad del pueblo, miren lo que dice Moisés, versículo 13. El pueblo está murmurando en contra de él. Le está diciendo, nos hubiese dejado en Egipto como esclavos y no traernos al desierto para morir. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver jamás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis callados. Esta es la fe de Moisés. Y uno dice, ¿qué hombre de fe? Sí, era un hombre de fe, pero era un hombre. Si uno ve el versículo siguiente, miren lo que dice Jehová, el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora, Moisés está alentando al pueblo y dice, no teman. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis callados. Pero a la misma vez Moisés sabe que Dios va a obrar de alguna manera, pero no sabe cómo. Está alentando a este pueblo incrédulo y murmurador, porque él es el encargado de hacer esto. Le dice, no teman, estén firmes, Jehová peleará por vosotros. Pero no sabe cómo Dios los va a librar. Por eso clama. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a este pueblo que marche. Este es el hombre, Moisés. Él sabía que Dios iba a hacer algo, pero no sabía lo que Dios iba a hacer. Por eso Moisés sigue clamando a Dios mientras está alentando al pueblo a confiar. Porque él sabe quién es Dios, pero no sabe la manera en que Dios iba a obrar. No sé lo que habrá imaginado Moisés en ese momento. Pero acá es donde nosotros tenemos que recordar Hebreos 11:27, por ejemplo, cuando habla de la fe de Moisés. Dice que Moisés por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo no sé si Moisés imaginó que Dios iba a hacer un arca grande o un puente, no lo sé. Esas cosas no estaban en la mente de las personas de un puente en esa época. Pero lo que sí sé es que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Moisés no sabía de qué manera Dios los iba a liberar, pero Moisés había visto cómo Dios había obrado en Egipto y cómo Dios los estaba acompañando. Entonces, este hombre, a pesar de la crítica, a pesar de la incredulidad del pueblo que él está dirigiendo, él dice, no teman, estén firmes y van a ver la salvación del Señor. Es más, a estos egipcios que ven ahora, no los van a ver jamás. Pero a la misma vez él clama a Dios y dice, Señor, yo no sé cómo vas a hacer esto, pero libra a tu pueblo de la mano de los egipcios. Imagino que Moisés habrá hecho algún tipo de oración así o algún clamor, porque en el versículo 15 Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Pónganse en marcha. Nosotros no somos distintos que el pueblo de Israel, pero tenemos que imitar la fe de Moisés, alentarnos los unos a los otros en medio de las pruebas y dificultades y a la misma vez clamar a Jehová, porque sabemos que Dios, no sé cómo, de qué manera, en qué tiempo, pero Él algo va a hacer por su pueblo, ¿sí? Porque Dios obra todas las cosas para su gloria y para el bien de los suyos. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer, entender y aceptar. Pero el pecado muchas veces no nos deja ver la gloria de Dios.
en nuestro segundo punto, del versículo 15 al 22, vamos a ver el cuidado paternal de Dios. El cuidado paternal de Dios. Dios le da instrucciones a su siervo Moisés. Él le dice, no clames a mí, sino manos a la obra, ponte en marcha, guía a este pueblo, dividí el mar, Moisés, y pasen hasta el otro lado. Es lo que dice el versículo 16, miren el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Hacia dónde? Si tienen el mar de un lado y del otro lado vienen a atacar los egipcios. Versículo 16. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Moisés no podía hacer esto. Pero a la orden de Dios, él tenía que hacerlo. Y Dios dividió el mar. Dios le está diciendo, Moisés, no clames a mí. Decile a este pueblo que avance. Levanta tu vara, dividí el mar y pasen como en tierra seca. ¿Sí? Y el versículo 17 y 18 dice la palabra de Dios. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Estos dos versículos y el versículo 4, creo yo que son los versículos claves en este capítulo. El cuidado paternal de Dios. ¿Cuál era el propósito con el cual Dios le había dicho a Moisés que la nación en el desierto pare y acampe enfrente del mar y enfrente del desierto? Era un lugar especial para una emboscada. ¿A dónde iban a ir? Dios, con un propósito que es su propia gloria, ha dado esta orden. Paren acá que yo me voy a glorificar. Obviamente ellos estaban aterrorizados. Venía un ejército a matarlos. Pero Dios estaba con ellos. Dios estaba con toda su gloria sobre ellos. Este es el cuidado paternal de Dios. El versículo 4, al igual que el 17 y el 18, dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. O sea que Dios incentivó a los egipcios a seguir a su pueblo. Y uno dice, pero ¿para qué queremos que el enemigo, por qué Dios permite que el enemigo nos siga? En el versículo 4 está la respuesta. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Dios es glorioso y Él debe ser glorificado. Y el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y toda la tierra está llena de su gloria. Y todo lo que sucede en este mundo debe glorificar a Dios. Él dice, yo me glorificaré en Faraón, mientras cuida de una manera paternal a su pueblo. Es el propósito de Dios. Si uno ve Éxodo 9, versículo 13, Éxodo 9:16, le dice a Faraón, y a la verdad, por esto te he puesto, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios había levantado a Faraón como Faraón para glorificarse en él y en todo esto que él ha hecho. Lo mismo va a decir Pablo citando toda esta situación y este texto particular en Romanos 9:17. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar en ti mi poder.
Entonces el propósito de Dios en todas las cosas es mostrar su gloria. El propósito de Dios al haber creado los cielos, la tierra, el universo, de haber creado al hombre y a la mujer, es mostrarnos su propia gloria. Ahora, Dios estaba acompañando de una manera paternal con una columna de nube y una columna de fuego a su pueblo. ¿Por qué temer? Por causa de la incredulidad. Dios, para proteger a su pueblo, tenía la columna de nube y la columna de fuego. Dios estaba en forma de nube y en forma de fuego, cubriendo a su pueblo, protegiendo a su pueblo, cuidando a su pueblo en el desierto. Y ahora se acerca el enemigo, Dios está con ellos no creen, murmuran. La nube y el ángel del Señor, que en realidad es el obrar de Dios, la presencia de Dios se coloca en la retaguardia entre Israel y los egipcios que venían. Es un cuidado paternal. Después los salmos van a decir, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Cristo, llorando y mirando a Israel, cuando anduvo caminando, Él decía, ¿cuántas veces quise abrigarte como la gallina sus polluelos y no quisiste? Dios nos muestra que de una manera paternal, amorosa, protege y cuida a su pueblo. Ahora Él se va a la retaguardia y hace una distinción y es tinieblas y oscuridad para los egipcios que vienen a perseguirlo y luz y seguridad para su pueblo que ahora tiene que avanzar por el medio del mar. Dios pone una distancia entre Egipto y su pueblo para que Egipto nunca alcance a su pueblo. Él no va a permitir que el enemigo se acerque a su pueblo. Esto es lo que dice. Dios está cuidando y protegiendo a su pueblo, aunque su pueblo se está quejando y no está creyendo lo que Dios está haciendo. Dios está cuidando y protegiendo y pastoreando a un pueblo que está murmurando y que se está quejando de Él, que está dudando y no cree quién es Él realmente. El cuidado paternal de Dios es así. Ahora, Dios divide el mar, Moisés guía al pueblo de Dios por el mar y dice, pasen por el mar en seco. Y hace énfasis en esto. Ni siquiera humedad en los zapatos tenían. Porque el milagro de Dios fue tal que dividió el mar. Había agua a la derecha, había agua a la izquierda, pero el pueblo pasó en seco. ¿Sí? No el agua hasta los tobillos, no el agua a la cintura, no se humedecieron los pies. Ellos pasaron con el agua en seco. ¿Sí? Dios cuando hace las cosas, las hace de una manera perfecta. Mientras dos grandes murallas de agua están a sus costados, Israel avanza hacia el otro lado del mar. Esto es glorioso imaginarlo. ¿Qué más tenía que hacer Dios para que ellos crean y confíen en Él? Vuelvo a repetir, Dios estaba con ellos en la nube de gloria y en llama de fuego. Ahora se fue a protegerlos para poner distancia con el enemigo, porque Dios, con su cuidado paternal, nunca va a permitir que el enemigo nos lastime. Si usa las cosas para su gloria, Él permitiendo esas cosas. Pero nuestro enemigo y nuestro adversario jamás nos va a tocar sin su permiso soberano. ¿Sí? Pero el enemigo no nos puede destruir, porque Dios pelea por nosotros y está con nosotros. Nosotros debemos estar, como decía nuestro hermano hoy, callados
esperando la salvación del Señor. Como dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis callados. Clamemos a Él, esperemos en Él. Bueno es esperar en silencio en Dios. Ahora, Dios, de una manera gloriosa, hace que su pueblo pase por el medio del mar. El mar obedece la orden que Dios le da y se divide. Y hay dos grandes murallas de agua. Pero el mar, por un lapso de tiempo, hasta que el pueblo que Dios ha salvado pase, el mar tiene que retenerse en ese lugar, algo muy anormal para el mar. El mar obedece la orden de Dios, porque Dios es soberano. Para que este pueblo incrédulo, lleno de dudas, desconfiado, que anhela estar en Egipto y no morir en el desierto, siendo que tiene a Dios presente ahí, pase. ¿Vieron cuando se hacen las columnas para que pase alguien que quieren honrar? El mar se divide y dice, pase, benditos del Señor, pase, pueblo de Dios. ¿Sí? Rinden como una reverencia. El mar se pone a los costados y el pueblo pasa en seco. Ahora vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué más tenía que hacer Dios para que ellos crean que Dios es un Dios soberano? Que es su Señor, el creador de todas las cosas, que Él estaba con ellos. Dios es glorioso y hace todas las cosas para su propia gloria. Ese es el cuidado paternal que nosotros, como hijos de Dios, tenemos. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que dejes de desconfiar de su bondad, de su amor y de su cuidado? No te preguntes por qué Dios no hace esto, por qué Dios no hace aquello. Y si lo has hecho, tenés que arrepentirte, porque Dios está con vos, ¿no lo ves? Ellos podían ver las nubes, nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero con los ojos de la fe sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Ahora, ¿qué más tenía que hacer Dios para que ellos crean en Él? Hubo un acontecimiento importante, ¿sí? Dios baja a la tierra en la persona de Cristo, el Hijo de Dios se hace hombre, y en un momento están en el mar, ¿sí? En Marcos capítulo 4, versículo 37, ellos despiden a la multitud, se suben a una barca o a una barquichuela, un barquito, ¿sí? Y pasan hasta el otro lado. Se levanta una gran tempestad, ¿sí? Va Jesús está durmiendo y sus discípulos guían la nave, están navegando. Y miren lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 37. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se llenaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Los mismos discípulos del Señor, viendo al mismo Señor que sacó a Egipto, que dividió el mar, ahora caminó entre nosotros. Él estaba durmiendo, ¿sí? En su humanidad, y ellos están temblando de miedo, diciendo, estamos por morir, Señor, y no tenés cuidado que nos estamos por ahogar. Jesús da orden a su creación, porque Jesús es Dios. Y Él reprende el mar y el viento y se hace grande bonanza. ¿Por qué el mar y el viento obedecen a Cristo? Porque Él es Dios. Moisés en esta noche se pudo haber cansado de darle órdenes al mar y el mar no hubiese hecho nada. Pero Dios fue quien dividió el mar. Y en esta ocasión Jesús nos recordó esta situación.
La naturaleza obedece solamente a su creador. ¿Sí? Por eso siempre decimos, nunca te quejes cuando hace frío, cuando hace calor, cuando hay inundaciones, cuando llueve, cuando no llueve. Nunca te quejes de las condiciones climáticas, porque es Dios quien las permite, Él las gobierna. Ahora, aquel hombre que incluso los discípulos decían, ¿quién es este que el viento y el mar le hacen caso? O sea, le obedecen. Bueno, ese es Dios. Ellos estaban con Dios en persona y no lo podían creer. Ahora, este hombre que es Dios, que reveló la gloria de Dios, un día se ofreció voluntariamente en la cruz, fue colgado en una cruz, fue castigado en una cruz para salvar a los pecadores. Este es Dios. Dios se ofrece voluntariamente por su pueblo, por aquellos que no lo merecen. Este es el cuidado paternal que Dios tiene. Cuando Dios dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, tenemos que creerlo. Tenemos que tener paz, como hoy escuchábamos en la enseñanza. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque aunque yo no entienda la situación, aunque yo vea toda una nube negra de problemas, de enfermedades, de muerte, como dice el salmista, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré confiado. No temeré, porque tú estarás conmigo. Porque Dios hace todas las cosas por amor a su nombre o por causa de su nombre. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios que gobierna nuestro corazón, las situaciones, aunque se salgan de control, tenemos que estar tranquilos. Sea cual fuera la situación en la que estamos, debemos estar tranquilos porque tenemos un Dios soberano, todopoderoso, que hace todas las cosas para su gloria, que nos está cuidando. Así como una gallina va a morir, dando su vida si le queremos sacar un pollito, Dios ha jurado por su misma santidad de proteger a su pueblo y cuidarlo. Y ahora, ¿quién puede vencer a Dios? Nadie. Entonces estamos seguros. Es pecado cuando desconfiamos del cuidado paternal de Dios. En nuestro tercer punto, versículo 23 al 31, Dios es el protector de su pueblo. Los egipcios entran al mar persiguiendo. Ahora Israel está peregrinando por el medio del mar en seco. Y los egipcios entran en el mar y persiguen. Su único objetivo es recuperar su patrimonio, recuperar a esa nación de esclavos para que les sirva. Habían olvidado rápidamente la muerte de sus primogénitos. A ellos no les importa, ellos van detrás de Israel. Pero Dios hace algo muy normal para Dios, hace algo que muchas veces nosotros no lo tenemos presente. Así como Dios cuida a su pueblo porque lo ama, porque para eso lo salvó, hace algo que nosotros perdemos de vista por no meditar en la palabra de Dios. A veces decimos, o los seres humanos dicen, ¿dónde estaba Dios cuando murió, no sé, mi madre, mi hijo, o cosas así que son trágicas? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó tal situación? ¿Dónde estaba Dios cuando, viendo a los demás? ¿Dónde estaba Dios que permitió eso? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó semejante tragedia? ¿Dónde estaba Dios cuando edificios en una nación de alguna parte del mundo se derrumbó y miles murieron? Que nuestra fe no se fije en esas cosas. Dios estaba ahí. Ahora, lo que nosotros a veces perdemos de vista es lo que dice el versículo 24, que los salmistas normalmente repiten. Mira a Dios a mis enemigos y a justicia. El versículo 24 nos muestra algo que nosotros a veces nos olvidamos. Pensamos que nosotros nomás estamos viendo al enemigo. Israel, teniendo a Dios al lado con ellos, miraba con más importancia a los egipcios. Pero Dios estaba con ellos en una nube de gloria y de fuego. El versículo 24 dice: y aconteció que a la vigilia de la mañana
que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y perturbó el campamento de los egipcios. A veces nosotros pecamos pensando, Dios no está viendo este maltrato, Dios no está viendo lo que me está pasando. Sí, Dios lo está viendo. Dios te está cuidando y mirando a la misma vez al enemigo o tu situación. Dios también ve a aquellos enemigos que tenemos, los enemigos de Él, y son sus enemigos. Dios lo está viendo, Dios está viendo el problema, pero no lo ve como un problema. Dios lo ve como un medio para Él glorificarse, y eso es lo que nosotros a veces no vemos o no queremos entender o no queremos aceptar. Dios lo está viendo y lo está permitiendo para su gloria y para tu bien. Dios está viendo al enemigo. Dios mira a los enemigos de su pueblo y se va a vengar, porque Dios siempre está mirando. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él conoce todas las cosas, está presente en todo tiempo y es todopoderoso. A Él nadie lo va a vencer. Dios es el protector de su pueblo. Él es quien salva a su pueblo. Él es quien cuida y protege a su pueblo de todo enemigo posible. A la orden de Dios, cuando Dios dijo, bueno, mar, vas a tener que hacerte a un lado y mi pueblo va a cruzar, el mar se dividió. Y a la orden de Dios, el mar, aunque había gente pasando, que eran los egipcios, Dios le dice, mar, tenés que volver a tu forma natural. Y ahí el mar obedece y los egipcios mueren. Y Dios demuestra su gloria en esto, que está protegiendo a su pueblo y haciendo justicia. Y Dios es glorificado en su justicia y en su amor y en su misericordia. Dios siempre debe ser glorificado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Los egipcios mueren, Dios es glorificado cuando hace justicia también. Todo aquel que desafíe a este Dios soberano, todopoderoso y que ha hecho todas las cosas para su gloria, todo aquel que no crea en Cristo, que dude de Dios y que rechace a Dios, un día será condenado, porque Dios hará justicia. ¿Tu pecado es perdonado en Cristo y sos salvo? ¿O vas a ser condenado por causa de tu pecado? Eso es lo que la Biblia dice. Porque Dios es santo. Un día las personas estarán cara a cara delante de Dios. Todos nosotros, vos y yo, estaremos cara a cara delante de Dios. Veremos la gloria de Dios personalmente, en vivo y en directo, el día que muéramos. Ahora, si Cristo es tu justicia, serás recibido en el gozo del Señor. Pero si Cristo no ha perdonado tus pecados, si seguís en tus pecados, si morís en tus delitos y pecados, estarás cara a cara con Dios y serás condenado. Porque nadie puede vencer a Dios, nadie puede engañar a Dios y nadie puede entrar por una puerta alternativa al cielo. La única puerta, el único camino es Jesucristo. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque Dios ha entregado a Cristo para que los hombres sean salvos. Todo aquel que crea en Él será salvo, el que no crea en Él será condenado. Es un Dios justo, un Dios todopoderoso, soberano, que ha hecho todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Ahora, ¿qué más tiene que hacer Dios para que vos creas que Él es el Señor soberano, que envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarte? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que creas? Jesús en Mateo 16, 18 él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia está siendo protegida por Dios, y aunque el infierno se levante en contra de la iglesia, no la podrá vencer. Porque Dios, este Dios soberano, es quien cuida a su pueblo, quien pastorea a su pueblo. Seguramente vos y yo hemos escuchado una pregunta que es común. ¿Por qué Dios no hace nada? También hay muchas personas que por ahí cuando queremos hablar del Evangelio,
Dicen, pero ¿por qué Dios no hace nada y permite tal cosa o tal cosa? Entonces tu Dios no existe, me lo han dicho muchas veces. Sí existe. Y Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. Entonces, el impío es normal que se pregunte por qué Dios no hace nada y que lo niegue. Pero un día estarán cara a cara con Él y serán condenados y ahí sí van a creer que Dios existe, pero será tarde. Ahora, pero tal vez vos como cristiano, como cristiana, tal vez te has preguntado en alguna situación que estás viviendo o que hayas vivido en diferentes circunstancias de la vida, ¿por qué Dios no lo hizo de esta manera? Más fácil. Bueno, nosotros tenemos que entender esto. Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. No solamente tenemos que decirlo, creerlo, sino que vivirlo. Y Carlos decía hoy, decirlo es fácil. Hay que pasar por esa situación y ahí es donde Dios nos fortalece. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Sí? No estamos solos, estamos como Israel, mejor que Israel, protegidos. Porque Cristo dijo, si alguno cree en mí, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Somos el cuerpo de Cristo, Dios habita en nosotros. No lo entristezcamos con nuestro pecado. Ahora, Dios está con nosotros. ¿Por qué no creer y aceptar que Dios ha hecho todas las cosas para su gloria? Y es algo que al ser humano le cuesta aceptar. Somos egoístas, decimos, no, Dios tiene que hacer porque es fácil caer en esto. Es fácil empezar a mirar las cosas de una manera antropocéntrica. El hombre en el centro y Dios es su siervo. Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que darme, Dios tiene que cuidarme, Dios tiene que. Nosotros no somos Dios. La Biblia nos muestra una visión teocéntrica. Dios ha creado todas las cosas para su gloria. La Biblia es la historia de Dios reconciliando un pueblo para su gloria. No es la historia del ser humano. Ahora, voy a leer algunos pasajes. Primero a los Corintios 10:31. Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Esto es lo que la Biblia nos muestra. Todas las cosas Dios las ha hecho para su propia gloria. Romanos capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y cuando Jesucristo vino a este mundo, Juan, uno de sus discípulos, escribe en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 4, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es el autor, el creador, y todas las cosas le pertenecen a Él. Y como si fuera poco, vamos a ver el último versículo en Colosenses. Pablo hablando a la iglesia de Colosas, hablando de Cristo en el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses, dice, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio y el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de Él, así lo que está en la tierra como lo que está
en los cielos. Este Dios que ha hecho todas las cosas para su gloria, ha dado a su Hijo unigénito para que muera en una cruz, cargando tu pecado y mi pecado para salvarnos. Cuando nosotros nos cuestionemos por qué Dios no hace tal cosa, debemos recordar la cruz y que esos malos pensamientos de desconfianza, de duda, se vayan de nuestro corazón. Porque si Dios no dudó para su propia gloria, entregar a su único Hijo, santo y perfecto, para salvarte a vos y a mí, ¿qué te hace pensar que Dios te va a abandonar? ¿Qué te hace pensar de que Dios no va a estar con vos? Tenemos que aceptar esto. Dios es soberano y hace todas las cosas para su gloria. Y resumiendo un poco esto, que pensemos nosotros. Tal vez el pecado no te está permitiendo ver lo glorioso que es Dios. Medita en tu corazón. Tal vez hay algún pecado que no te está permitiendo ver lo glorioso, lo precioso que es Dios. Él es glorioso igual, lo veamos glorioso o no, Él sigue siendo glorioso igual. Y si estás confiando en el Señor y esperando en el Señor, no tienes nada que temer. Si sos un cristiano, si Dios te ha perdonado en Cristo, no tienes nada que temer. Porque Dios tiene un especial cuidado sobre su pueblo. Dios te cuida de una manera especial, porque sos su precioso tesoro. Si Dios te ha salvado, te ha perdonado tus pecados, ha colgado a su Hijo en una cruz para salvarte, ¿qué te hace pensar que Dios te va a abandonar? ¿Qué te hace pensar de que Dios duerme y mientras Él duerme el enemigo te puede atacar? Dios no duerme. El pecado nos hace desconfiar de la bondad y del amor de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él. Y recordar siempre esto: Dios ha hecho todas las cosas para su propia gloria. Y en ese plan soberano que Dios ha planeado, también planeó salvarte a vos y a mí. Imaginemos esta escena. Dios ha hecho todas las cosas para su propia gloria. Y en ese plan soberano, intratrinitario, de eternidad, hecho antes de los tiempos de los siglos, Dios planeó salvarte a vos y salvarme a mí como individuo, para reunirnos como iglesia. Eso no es una falacia. Eso es la verdad de la Biblia. Dios planeó salvarte y llevarte al cielo con Él, mostrando su gran amor, entregando lo más preciado que tenía, su santo y amado Hijo Jesús. Cuando el pecado de la duda hacia Dios entre en tu corazón, en tus pensamientos, recuerda esto: Dios entregó a Cristo, su preciado y santo Hijo, para perdonarme a mí que soy una porquería. ¿Cómo no me va a cuidar y me va a sustentar en tal o cual situación? ¿Qué más necesitas para confiar en Dios? No necesitamos más. Ya tenemos toda la revelación completa de Dios. Dios desde la cruz nos dice que nos ama. Y en toda la palabra de Dios dice: yo estoy con vosotros. Yo te estoy cuidando, yo te estoy protegiendo. Y aunque hago todas las cosas para tu gloria, aunque vos no entiendas lo que yo estoy haciendo ahora, lo entenderás después, incluso en la eternidad. Como le dijo a Pedro: lo que yo estoy haciendo ahora vos no lo vas a entender, pero lo vas a entender después. No tenemos que entender todo lo que Dios ha hecho. Sí tenemos que creer lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. Y es eso lo que nosotros tenemos que entender. En todo momento debemos recordar esta verdad: Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. Y como decíamos hoy acerca del Salmo 23, y cuando te toque pasar por el valle de sombra y de muerte, recordá que Dios está con vos. Y cuando no encuentres respuesta a alguna situación, recordá que lo que Dios está permitiendo es para su gloria. Dios siempre obra para su gloria y para nuestro bien. Eso es lo que tenemos que tener presente. Dios siempre obra para su gloria y para nuestro bien. Por eso este sermón se llama Para su gloria. Él dice: yo me glorificaré en Faraón.
Él entregó a Cristo para su gloria. Efesios 3, 14 al 21. Perdón, 17. Efesios 3, 14 en adelante. Dice el apóstol Pablo, consolando a la iglesia de Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, su motivo de oración, de quien toma nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El deseo de Pablo es este: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y termina así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es glorioso. Bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias porque en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia, nos dices que nos amas. Y cuando nuestro corazón incrédulo desconfía de tu amor, tú nos dices: mira la cruz, he dado a mi precioso Hijo a morir por vos. ¿Cómo no te voy a cuidar? ¿Cómo vas a desconfiar de mi fidelidad si he entregado lo más precioso que tenía, mi santo y amado Hijo, para que cargue con tus pecados? Bendito Dios, te damos gracias y te pedimos perdón si muchas veces hemos ofendido tu santidad con nuestro pecado de incredulidad o de desconfianza de quién realmente eres tú, Señor. Y cuando nos encontremos en cualquier tipo de situación que no entendamos, que estas palabras retumben en nuestro corazón y en nuestros oídos y en nuestra mente: tú has hecho todas las cosas para glorificarte. Todo lo que sucede en este mundo, Señor, debe glorificarte. Todo lo que tú permites en este mundo, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro alrededor, nosotros no lo entendemos todo, ni lo vamos a entender, no tenemos la capacidad. Pero sí sabemos, porque tu palabra nos muestra eso, que tú has hecho todas las cosas, has creado todas las cosas para tu propia gloria. El mar te obedece, la naturaleza te obedece. Señor, ayúdanos a ser obedientes y a aferrarnos a tu palabra y a la cruz de Cristo cada día. Gracias por ser tan glorioso y darnos el privilegio y la oportunidad de ver tu gloria a través de tu palabra y a ver la belleza y la gloria de Cristo colgado en una cruz, muriendo en nuestro lugar, pero resucitando al tercer día, ascendiendo a los cielos después de 40 días de haber resucitado y esperando esa promesa, Señor, que Cristo volverá a buscarnos y todo ojo le verá y nosotros estaremos para siempre con Él. Cristo nos dejó dicho, Señor, y son las palabras que nos consuelan. Cristo dijo: voy a preparar lugar para vosotros y voy a volver a buscarlos, y tú eres fiel. Y Cristo volverá por nosotros. Y tu iglesia dice: ven, Señor Jesús. Te esperamos, Señor. Ayúdanos a velar, a orar y a esperar confiados, conociendo tu grandeza y que todas las cosas que haces son para tu gloria y para nuestro bien. Gracias, bendito Dios, por tanto amor que no merecemos, pero que a ti te agradó hacerlo para que nosotros te veamos tan glorioso como eres, Señor. Y gracias porque un día vamos a ver no lo que vio Isaías, sino que vamos a ver cosas extraordinarias que nadie pudo haber visto ni descifrado. Vamos a verte cara a cara, Señor, en tu gloria, donde no habrá pecado, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, y estaremos para siempre delante de ti, Señor. Te damos gracias por el consuelo de tu palabra. Amén.